¿Te has preguntado alguna vez por qué los hijos no son exactamente como sus padres? ¿O por qué algunos hermanos son tan diferentes unos de otros? La respuesta está en la meiosis, la cual genera los gametos. La meiosis es el proceso por el cual se producen células haploides. Para que esto ocurra, los cromosomas deben ser correctamente distribuidos para crear células genéticamente únicas con la mitad del número de cromosomas que la célula original. La meiosis ocurre en células especiales dentro de las gónadas de los machos y hembras. Para la reducción con éxito del número de cromosomas se producen dos divisiones consecutivas. Estas divisiones, denominadas meiosis 1 y meiosis 2, se parecen. Aunque mitosis y meiosis se parecen, como dije, hay diferencias importantes. Una diferencia obvia es que la mitosis da dos células hijas diploides y la meiosis da como resultado cuatro células hijas haploides. Como en la mitosis, la meiosis se inicia después de completar la fase G1, S y G2, que son etapas de la interfase. Durante la fase S de la interfase, el ADN se replica produciendo dos copias de cada cromosoma llamadas cromátidas hermanas. Los pares de centriolos duplicados empiezan a extender microtúbulos que formarán el huso mitótico. Las cromátidas hermanas unidas por el centrómero se condensan cuando la célula entra en profase 1 de la meiosis. Hasta este punto se parece a la mitosis, pero dos eventos importantes se producen en la meiosis que no se producen en la mitosis y dan diversidad genética. El primer evento ocurre durante la profase 1, cuando pares de cromátidas hermanas homólogas se encuentran frente a frente en un proceso llamado sinapsis. Una vez que esta estructura se produce, se realiza el llamado crossing over o recombinación, donde se produce un intercambio físico entre segmentos de cromosomas de cromátidas no hermanas. La profase 1 concluye con la fragmentación de la envoltura nuclear. Los pares de centriolos duplicados se mueven a polos opuestos de la célula y a medida que avanzan, los centriolos entienden las fibras del huso meiótico. En prometafase 1, con centriolos emparejados, el huso meiótico se forma completamente. Las cromátidas hermanas se unen a las fibras del huso por sus cinetocoros. En la mitosis, cada cromátida hermana está unida a una fibra del huso. Las fibras proceden de polos opuestos. Durante la metafase 1, bivalentes o tétradas se alinean en la placa metafásica. Este alineamiento es al azar y añade diversidad genética. En anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y mueven a los polos opuestos. La meiosis 1 acaba con la telofase 1 cuando los cromosomas se descondensan y se forma la envoltura nuclear. Ahora se produce la citocinesis y el material del citoplasma se separa en dos células hijas por el surco de segmentación. Dado que el producto final de la meiosis 1 son dos células haploides, la meiosis 2 comienza o comenzará ahora sin que los cromosomas se repliquen otra vez, y esto es muy importante. Los centriolos se duplican de nuevo y comienzan a moverse hacia los polos opuestos de la célula. En profase 2, las cromátidas hermanas condensan, se forman nuevos husos, desaparece la membrana. En prometafase 2, las cromátidas hermanas se unen al huso por microtúbulos, con cromátidas unidas a polos opuestos. Las cromátidas se alinean en la placa metafásica durante la metafase 2.
Durante la anafase 2, cromátidas hermanas se separan y se mueven hacia los polos. Todo el proceso va a terminar con la telofase 2, donde los cromosomas se van a descondensar y se forma la envoltura nuclear. La citocinesis se produce y los surcos de escisión dan lugar a las 4 células hijas. Las células hijas van a ser haploides. Las células hijas haploides se especializan en formar los gametos, ya sea espermatozoide o óvulo. Estos formarán el cigoto, que se convertirá en un niño. El niño recibe la mitad de cromosomas de la madre y la otra mitad del padre. Hombres y mujeres producen millones de gametos. Y la selección de gametos en la fertilización se va a producir al azar, que contribuye a la diversidad genética. Esto explica por qué un niño no es idéntico a sus padres. Pero ¿por qué no son los hermanos idénticos? La diversidad viene de varias fuentes. En profase 1, las cromátidas no hermanas pueden intercambiar ADN a través de la recombinación, lo que aumenta la diversidad genética. Además de la recombinación, en la metafase 1 las parejas de cromosomas homólogos se alinean independientemente a lo largo de la placa metafásica y se ordenan de forma independiente en las células hijas. Este proceso, llamado distribución independiente, produce 4 gametos haploides genéticamente distintos. Así, el número total de gametos genéticamente distintos aumenta en lo que se llama 2 elevado a n. Esto significa que un organismo con 3 cromosomas puede producir 2 elevado a n igual a 8 gametos únicos. Para los humanos, donde n iguales a 23, hay 2 elevado a 23 gametos únicos, o sea, más de 1 millón de combinaciones posibles. La combinación de la distribución independiente, la recombinación y la unión al azar de los gametos durante la reproducción sexual aumenta la diversidad genética y explica por qué un niño no se parecerá exactamente a sus padres y hermanos.